Hola ingenieras, ingenieros, bienvenidos acá reportándonos con la clase de química. Hoy vamos a ver, muchachos, la clase de química general sobre reacciones químicas. Entonces vamos a ver primero qué es una reacción química. Como podemos observar en la diapositiva, una reacción química es la combinación o unión de dos o más elementos para formar un compuesto. También es la separación de un compuesto en sustancias más simples y la combinación de diferentes elementos e inclusive la reacomodación de los átomos dentro de un compuesto formando otro diferente, otro compuesto diferente. Ahora vamos a estudiar qué información nos da una ecuación química. Aquí tenemos el ejemplo de una ecuación química. Para determinar la información que nos da una ecuación química debemos manejar ciertos elementos fundamentales del lenguaje de la química, que parecen obvios, pero hay que analizarlos. Debemos determinar qué información nos da la ecuación química a través de ciertos conceptos fundamentales y sencillos de su lenguaje, los cuales son nombre de los elementos. Entonces vemos aquí que Mg nos indica magnesio, HCl nos indica ácido clorhídrico, aquí vemos los mismos MgCl, los mismos símbolos, MgCl2 que nos está indicando un compuesto que se llama cloruro de magnesio y el H2 que nos indica hidrógeno. La cantidad en que se encuentran en la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí el Mg hay un solo átomo, hay dos átomos de hidrógeno, el 2 que está aquí antecediendo el HCl y dos átomos de cloro, es decir, dos moléculas de HCl, un átomo de magnesio, dos átomos de cloro y dos átomos de hidrógeno. Esas son las cantidades que se encuentran. El estado en que se encuentran. La S en este paréntesis nos indica que el magnesio está sólido, la L en el HCl, que el HCl se encuentra en líquido, que el cloruro de magnesio que se forma está en estado sólido, nos indica la S, y el hidrógeno con esta G nos indica que está en estado gaseoso. Lo mismo debemos saber que una flecha hacia la derecha significa produce. Entonces estos son los reactivos y estos son los productos. Ahora, muchachos, vamos a ver lo que son las clases de reacciones químicas. Comenzamos con la primera, que sería una reacción de combinación o síntesis. En una reacción de combinación o síntesis, una sustancia A se une con una sustancia B para producir el compuesto AB. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante en el cual el hidrógeno se une con el oxígeno para formar agua. Esta reacción me gusta mucho, que es la reacción del futuro, la que va a sacar a la humanidad adelante, porque es la forma de estudiar combustibles limpios. De pronto en una próxima clase vamos a ahondar en esto. Nótese, muchachos, que la reacción no está balanceada, pero de esto nos ocuparemos más adelante. Vamos ahora con la reacción de descomposición o análisis. En la reacción de descomposición tenemos un compuesto AB y por medio de un procedimiento lo separamos en las sustancias A más B. Y volvemos a hablar en el ejemplo de la reacción del hidrógeno y el agua y el oxígeno. En este caso tenemos el agua como compuesto, le agregamos electricidad, le estamos aplicando energía y la separamos en hidrógeno más oxígeno. Como les decía, muchachos, esa es la reacción del futuro.
Seguimos ahora con las reacciones de desplazamiento. En la reacción de desplazamiento tenemos un compuesto AB más C, es decir, que al compuesto AB llega un elemento C, hay un proceso químico y A se une con C desplazando a B. Ahora vamos a ver el ejemplo. En la reacción de desplazamiento, como podemos ver, B queda sola. Entonces tenemos la reacción del sulfato de cobre, CuSO4, más ZN, que es el zinc, y nos produce sulfato de zinc más cobre. Dense en cuenta que en este caso el zinc viene y desplaza al cobre del sulfato, dejando al cobre solo y entrando el zinc al sulfato. Esa es la reacción de desplazamiento. Vamos a ver ahora, muchachos, la reacción de doble desplazamiento. En la reacción de doble desplazamiento tenemos la sustancia o compuesto AB más el compuesto CD y se produce A viene con C y D viene con B. ¿Sí? Tenemos el compuesto AB más CD, ahí dice lo que les acabo de decir y lo que les acabo de indicar, que A más B más C más D produce A más C más B más D. Ahora vamos a ver el ejemplo. Tenemos el Na2SO4, que es sulfato de sodio, va a reaccionar con el BaCl2, que es cloruro de bario, y forman el sulfato de bario, BaSO4, más el NaCl, que es cloruro de sodio. En esta reacción de desplazamiento es como un intercambio de parejas, como cuando en una fiesta están bailando y paran una canción y colocan otra y dicen intercambio de parejas y todo el mundo tiene que cambiar de pareja. Eso es la reacción de doble desplazamiento. Ahora, muchachos, para ver la quinta clase de reacción, que son las reacciones de oxidorreducción, primero vamos a ver qué es el estado de oxidación. El estado de oxidación, muchachos, es la carga eléctrica que parece tener un átomo implicado en un enlace químico. Vamos a ver algunas reglas para asignar los estados de oxidación. Son pocas reglas, hay que tenerlas en cuenta, pero son muy pocas. Primero, el estado de oxidación de cualquier elemento que se encuentre solo siempre va a ser cero. Segundo, la suma de los estados de oxidación de los elementos en un compuesto siempre será cero, a menos que se indique lo contrario. Tercero, algunos elementos tienen un solo estado de oxidación, como por ejemplo el potasio, cuyo número de oxidación es +1. Cuarto, otros átomos como el cloro pueden tener 8 estados de oxidación, que pueden ser más o menos 1, 3, 5 y 7. Quinto, los números o estados de oxidación, ustedes los encuentran, se buscan en la tabla periódica, no hay que sabérselos de memoria, pues se van aprendiendo poco a poco con los ejercicios que vamos a realizar. La guía de los ejercicios y de las reacciones químicas la van a encontrar en la plataforma de la universidad, muchachos. Ya está puesta en la plataforma. Entonces vamos a ver el último tipo de reacción, que es la reacción de óxido-reducción, también llamada redox. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo. Entonces tenemos el magnesio, buscamos, ya vimos en las reglas que si un elemento se encuentra solo, como en este caso el magnesio, su estado de oxidación va a ser 0. Si miramos en la tabla periódica, el hidrógeno siempre trabaja con +1, aquí colocamos +1. Y el cloro, si el hidrógeno está trabajando con +1, el cloro debe trabajar con -1 para que la suma de +1 menos 1 nos dé 0. ¿Sí? Y lo mismo vamos a ver aquí en el cloruro de magnesio. Miramos en la tabla periódica y en la tabla periódica observamos que el estado o número de oxidación del magnesio siempre es +2. Entonces queda aquí +2, un solo átomo de magnesio nos da +2.
Venimos al de cloro y el estado de oxidación del cloro para que nos dé 0 es -1. ¿Por qué? Porque hay dos átomos de cloro. Da -1 por 2 nos da -2. Más 2 menos 2, 0. Y el hidrógeno que se encuentra solo siempre va a tener como estado de oxidación 0. Recuerden, cualquier elemento que se encuentre solo siempre tiene como estado de oxidación 0. Ahora, ¿por qué se llaman reacciones de oxidorreducción? Porque hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Lo que hay que tener en cuenta, como vemos aquí en la flecha, es que el magnesio, su estado de oxidación de 0 pasa a +2. El que se oxida es aquel el cual le aumente su estado o número de oxidación. Por ejemplo, el magnesio pasa de 0 a +2, entonces significa que aumentó, se oxidó. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Ahora, aquí, el hidrógeno pasa de +1 a 0. Significa que se redujo, es decir, que ganó electrones, porque los electrones son negativos. El que se reduce es el que gana electrones porque son negativos. Muchachos, es como si ganara deudas. Aquí vemos la reducción del hidrógeno. Está con +1, cuando reacciona pasa a 0. Para que el hidrógeno pase de +1 a 0 debe ganar un electrón negativo. Volvemos a repetir. Si el estado de oxidación aumenta, se dice que se oxidó, porque pierde electrones. Si el estado de oxidación disminuye, se dice que se redujo porque gana electrones. Al elemento que se oxida se le dice agente reductor, pues hace que el otro se reduzca. Al elemento que se reduce se le llama agente oxidante, pues hace que el otro se oxide. Estas son las reacciones de oxidorreducción, donde los estados o números de oxidación cambian en ciertos elementos al pasar de los reactivos, lado izquierdo, a los productos, lado derecho. Bueno, como les decía, muchachos, en la guía van a tener cierta cantidad de ejercicios. Ahora vamos a ver qué es una ecuación química. En una ecuación química, las cantidades que se encuentran en los reactivos son iguales a las de los productos. Esa es la ley de la conservación de la materia y esto es supremamente importante. Existen varios métodos para balancear una reacción química y convertirla en una ecuación química. Nosotros, mis apreciadas ingenieras y mis apreciados ingenieros, vamos a aprender el método de balanceo por tanteo, en el cual deben tener en cuenta los siguientes pasos. Es muy sencillo. Primero, examinar que la reacción no esté balanceada, porque si ya está balanceada, pues no hay necesidad de balancearla. Segundo, se pueden escribir diferentes números delante de cada elemento o compuesto según convenga, nunca en la mitad o al final de un compuesto o molécula o elemento. Tercero, tomar cada uno de estos ejercicios como un juego, como un acertijo. Otro reto, pues, para hacerlo divertido. Aquí vemos el ejemplo de los ejercicios planteados en la guía. En la guía ustedes van a encontrar un ejercicio como este. Entonces tenemos esta reacción que es magnesio más oxígeno, nos produce MgO, que es óxido de magnesio. Entonces vamos a ver primero qué tipo de reacción es. Vemos que el magnesio se une con el oxígeno y forman un compuesto. Entonces será una reacción de combinación o síntesis. ¿Listo? Ahora vamos a ver si es una reacción de tipo redox, para lo cual lo que vamos a hacer es colocarle los números de oxidación. El magnesio, como está solito, su número o estado de oxidación es 0. Lo mismo es del oxígeno. Vemos ahí los estados de oxidación.
En el magnesio 0, en el oxígeno 0. Ahora, en el compuesto óxido de magnesio, el magnesio ya aparece con +2 y el oxígeno aparece con -2. Entonces sí tenemos una reacción de oxidorreducción porque los números de oxidación cambiaron. Vamos a ver cuál de los dos se oxida y cuál se reduce. ¿Cuál aumentó? El que se oxida es el que aumentó. Entonces vemos que el magnesio es el que aumenta, pues pasa de 0 a +2. Entonces el magnesio se oxida. Y si el magnesio se oxida, el que pasa de 0 a -2 es el oxígeno. El oxígeno es el que se reduce. Recuerden, el que se reduce ganó electrones que son negativos. El que se oxida perdió electrones y por eso queda positivo. El siguiente paso que vamos a hacer en cada uno de los ejercicios es ver si la reacción está balanceada, para lo cual podemos colocarle aquí, como están mostrando esas lineecitas verdes, yo le puedo colocar, ojo aquí, para el balanceo, delante de la línea verde cualquier número que a mí me convenga, con tal de que la cantidad de átomos en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos en los productos. Entonces analicemos. Aquí tenemos un átomo de magnesio y aquí tenemos otro átomo de magnesio. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y aquí tenemos un solo átomo de oxígeno. Significa, muchachos, que esa reacción no está balanceada. Entonces, ingenieras e ingenieros, ¿qué número nos va a servir para colocar aquí? Entonces ya es el análisis matemático que nosotros le hagamos, así como en la mente, y si le colocamos un 2 delante al óxido de magnesio, entonces tenemos 2 átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. Vemos que aquí ya igualamos el oxígeno, ¿sí? Pero al colocarle este 2 delante al óxido de magnesio, nos quedaron 2 átomos de magnesio y aquí no tenemos sino 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí le colocamos otro. Entonces nos quedará con 2 y ya quedó balanceada. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos ya todo esto, ya terminamos este ejercicio y vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la reacción, tenemos sodio más nitrato de aluminio, nos produce nitrato de sodio más aluminio. Aquí ya esto tiene un poquito más de complejidad, ten en cuenta es el ejercicio número 4. Recuerden, muchachos, que en las guías siempre se va del más sencillo a los ejercicios más complicados. Entonces, toda reacción química funciona como una ecuación de matemáticas. Me explico. Es decir, este 3 que ustedes ven aquí por fuera, el NO3, multiplica al 3 del oxígeno y al nitrógeno, ¿sí? Entonces, primero, vamos a colocar aquí el tipo de reacción. Como vemos, es una reacción de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el nitrato de aluminio está acá y el sodio entra y desplaza ¿a quién? Al aluminio. Entonces, tipo de reacción, desplazamiento. Luego le vamos a colocar los estados de oxidación. Los elementos que se encuentran solos son el sodio y el aluminio, por lo tanto su estado de oxidación es 0. Luego, colocamos el estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con -2. Ahora, colocamos el estado de oxidación del aluminio, que es +3. Ojo, aquí vamos a hacer la cuenta. Vean, muchachos. Si yo tengo -2 del oxígeno, ¿sí? Por 3 oxígenos me va a dar -2 por 3, da -6, ¿sí? Del resultado de esta molécula tengo que multiplicarlo por 3 para que aquí me dé 0. Es decir, que el resultado que está entre paréntesis debe ser -1. Entonces, ¿con cuánto debe trabajar el nitrógeno para que al hacer la cuenta me dé -1? El nitrógeno debe trabajar con 5.
con 5. ¿Por qué? Porque menos 2 del oxígeno por 3 me da menos 6, más 5 del nitrógeno, menos 6 más 5 me da menos 1, o sea, todo el paréntesis me da menos 1, por 3 me da menos 3, más 3 igual a 0. Y yo, como les indiqué, debe siempre dar, como yo les indiqué, siempre dar la suma de los estados de oxidación debe dar 0. Cuando pasamos aquí al nitrato de sodio, el sodio trabaja siempre con más 1, el oxígeno con menos 2, el nitrógeno entonces debe trabajar con más 5. Y ya tenemos completos los estados de oxidación de cada elemento. Vamos ahora a ver cuál se oxida. El sodio pasa de 0 a más 1, aumenta el estado de oxidación. Por lo tanto, el que se oxida es el sodio. El aluminio pasa de más 3 a 0, por lo tanto, se reduce. Sodio, y aquí vemos, se reduce el aluminio. Ahora vamos a ver cómo balanceamos la reacción. Aquí tenemos las líneas para colocar los números que necesitemos. Aquí hay un átomo de sodio, un átomo de sodio, un átomo de aluminio, un átomo de aluminio. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos aquí? En el AlNO3 3 veces tenemos 3 por 1, 3. Y aquí no tenemos sino 1. Ya vemos que está desbalanceada. Que hay que balancearla. Porque, repito, aquí tenemos 3 átomos de nitrógeno y aquí uno nada más. ¿Listo? Y tenemos en el nitrato de aluminio tenemos 3 por 3, 9 átomos de oxígeno y aquí solamente 3. Entonces, nos parece obvio que aquí le podemos colocar un 3 para igualar los átomos de nitrógeno y de oxígeno. Y ahí aparece el 3. Entonces ya nos queda 3 de nitrógeno, 3 de nitrógeno, 3 por 3, 9 de oxígeno y 3 por 3, 9 de oxígeno. Pero resulta que ahora tenemos 3 de sodio aquí y aquí uno nada más. Entonces simplemente le agregamos un 3 aquí y con lo cual ya queda balanceada porque tenemos uno de aluminio y uno de aluminio, 3 de sodio, 3 de sodio. Listo, mis apreciadas ingenieras e ingenieros. Con esto terminamos la clase. Seguimos aquí en vivo y en directo por medio de la aplicación. Para cualquier duda, empiecen a trabajar, muchachos. Ustedes ya deben tener sus guías ahí impresas. Empiecen a trabajar y cualquier duda, pues se comunican. Gracias.